La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios, el fariseo y la ley. Vamos a mirar cómo no debemos de ser como los fariseos, o que no te dejes arrastrar por doctrinas de fariseos, que tienen que ver, que se enfocan mucho en la ley y no necesariamente en la palabra de Dios, que tiene que ver donde Cristo dice que el Espíritu nos iba a llevar a toda la verdad. Okay. Vamos a leer Marcos 2, 23 al 28. Aconteció que al pasar Jesús por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leyeron lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Otra vez, el día de reposo, fíjense bien, el día de reposo, el séptimo día, fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Entonces, si Cristo es el heredero y nosotros somos los coherederos, ¿quién es más importante, nosotros o un día? Hermanos, eso no es difícil de entenderlo. Nosotros somos más importantes que un día. El día de descanso se hizo por nosotros. Ahora, el sábado es una sombra y figura de Cristo. ¿Ok? Ahorita se los voy a Pablo, o por lo menos el que escribió la carta a los hebreos. Yo en mi persona creo que fue Pablo, independientemente de quién haya sido. Está bien explicado, ¿ok? Está bien explicado cómo conecta el día de reposo y el descanso. El descanso en Cristo Jesús. Está bien explicado. Yo no entiendo. Bueno, a través del Espíritu Santo es que una persona puede llegar a entender eso. Entonces, una persona que quiere mejor seguir mandamientos de hombres, de fariseos, lo prefiere así. Vamos a mirar el contexto de lo que dice Marcos en relación a lo que dice Cristo, que menciona a David, que entró en el templo y comió los panes de la proposición. Está en 1 de Samuel 21, vamos a leer del 1 al 6. Ustedes pueden leer capítulo 21 y 22. Déjenme darles un poquito del contexto. El pueblo de Israel era gobernado por los jueces en el tiempo de Samuel. Entonces el pueblo miraba alrededor y miraba que los pueblos tenían reyes. Entonces el pueblo viene y le dice a Samuel: queremos un rey, danos un rey. Entonces Samuel se enoja y dice: ¿cómo? O sea, es Dios el quien nos está gobernando. Entonces Samuel viene ante la presencia del Señor y le pregunta al Señor, y el Señor le dice a Samuel: Samuel, este pueblo, dice, no está renegando de ti, está renegando de mí. Dice: ok, ve, les voy a dar un rey. Entonces Dios les da a Saúl. Saúl los lleva a la guerra. Saúl desobedece al Señor. Dios escogió a Samuel para que trabajara en el templo. Resulta que a Saúl no le era permitido hacer los sacrificios, hacer las cosas que le pertenecían a los levitas. Entonces Saúl desobedece y es desechado por el Señor. Entonces el Señor le dice a Samuel que unja a otra persona. Entonces el Señor unge a David, al más chico de la familia de Isaí.
Entonces, el Señor está con David. David mata a Goliat, que es un símbolo de Cristo, como él, con la muerte y resurrección de Cristo. Ese es se puede decir la metáfora, la alegoría, o la sombra y figura. David siendo rey, que representa a Cristo, que es nuestro rey, mata a Goliat. Goliat es Satanás. Satanás que tenía el dominio con la muerte precisamente por el pecado. Una vez que Cristo, o sea David, la figura de, más bien David siendo figura de Cristo, era perseguido por Saúl. Saúl lo quería matar, entonces él huye, entonces viene si mal no recuerdo, eran 400 personas que lo siguieron a él, y llegan al templo y come. Aquí vamos a ver esta lectura donde lo dice. Vino David a Nob, el sacerdote, a Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así, el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Obviamente, todo lo que está escrito en relación a Cristo se cumple en él, pero acuérdense, todo era alegórico. En este caso, el pan sagrado, eran los apóstoles que andaban comiendo con Cristo. Cristo estaba comiendo el pan, ellos andaban comiendo pan, no, perdón, espigas. Pero aquí esto es alegórico. Obviamente esto no lo entendieron los fariseos. Nosotros sabemos que Cristo es el pan de vida. Sabemos que la palabra de Dios es pan, es nuestro pan. Sabemos que la palabra también es lámpara. Entonces tiene muchos significados. ¿Ok? Entonces, la palabra de Dios dice en Mateo, el mismo, vamos a decir, el mismo pasaje. Mateo lo muestra como, hay una escritura donde dice que ellos faltan, o sea, los sacerdotes comen el pan en el día de reposo y son sin culpa, o sea, no son no son responsables, o sea, ellos mismos, déjenme ver en dónde está, es en el 12 del 1 al 14. Voy a empezar desde el 3. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Entonces, fíjense bien, los sacerdotes, ¿ok?
o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿Quiénes son los nuevos sacerdotes? Los que siguen a Cristo. De hecho, los apóstoles eran sacerdotes que seguían a un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, alegórico también. Entonces, el enfoque aquí es que los fariseos se enfocaban mucho en la ley, pero cuando viene Cristo, Cristo viene y enseña que en realidad todo lo que se puede mirar físicamente, eso es una sombra y figura de lo espiritual. ¿Ok? So ahora vamos a... Yo aquí hice, pareciera que fuera una ensalada, pero no lo es. ¿Ok? So vamos, fíjense bien. Vamos a Romanos 7:14. Dice, hablando Pablo, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ahorita vamos a regresar a este versículo. De hecho, yo voy a terminar con ese. Entonces, si esto es así, el enfoque no es en la ley, o sea, en los mandamientos. Nuestro enfoque no debe de ser enseñar los 10 mandamientos. Nuestro enfoque es predicar el evangelio. Cuando nosotros estamos predicando el evangelio, las personas se vuelven a Cristo, siguen a Cristo, entonces ya las personas son alimentadas con la palabra de Dios. Y ya Dios, que mira los corazones de cada persona individualmente, Él le abre su entendimiento de acuerdo a quien Él quiere y como Él quiere, dando Él dones a los creyentes. Ok, eso ya lo estudiamos, 1 Corintios 12. Dios nos da dones a todos, a todo creyente. Ok, entonces vamos a ver en relación, antes de irnos a Hebreos, donde está bien explicado en relación al día de reposo, yo se los voy a decir en simples palabras. El día de reposo era una señal de la venida de Cristo. Okay. Esto es para todos, esto nos incluye a nosotros. Nosotros andamos en el mundo, ¿verdad? Y andamos en algunas congregaciones donde nos enseñan la ley. No, usted tienes que confesar, tienes que guardar los 10 mandamientos, se habla de Cristo, pero no es Cristo el enfoque es la ley. Entonces, eventualmente llegamos al conocimiento del evangelio, que nosotros somos salvos por fe, por lo que Cristo hizo por nosotros y no necesariamente lo que nosotros hacemos por Él. Entonces ahí somos salvos por fe. El Señor nos da su espíritu y nos da regalos para seguir creciendo en la verdad. Entonces, yo les decía en simples palabras nosotros andamos en el mundo, somos esclavos del pecado, eventualmente reconocemos el evangelio y descansamos en Cristo. Él es nuestro reposo. ¿Cuántos días? Todos los días, ¿ok? So vamos aquí les voy a hablar del pacto porque lo menciona en la carta a los Hebreos, Jeremías 31 del 31 al 34, como unos 600 años antes de Cristo, dice el Señor a través de Jeremías: aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley, los mandamientos, en su mente y le escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová,
porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. No me acordaré más de su pecado. ¿Ok? Nuevo pacto. Ok, ahora sí vamos a Hebreos 4 del 1 al 13. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haber alcanzado. Fíjense bien, ¿ok? Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Ok, fíjense bien. Dios, les tengo que explicar esto porque lo menciona a Josué aquí. Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios, los trae, pasan por el Mar Rojo, son bautizados en el Mar Rojo, llegan al monte Sinaí, son bautizados en el Espíritu, les da la ley, los 10 mandamientos, y vienen por el desierto. Las personas murieron, todos los que salieron de Egipto, todos murieron en el desierto, incluyendo Moisés. Moisés, que es una figura de Cristo, Cristo también murió en el desierto, pero él resucitó. Que el desierto es este mundo. Entonces, ¿quiénes fueron los que entraron? Entraron solamente dos de los que salieron, Caleb y Josué. Entonces Josué trae a los hijos, o sea, menores de 20 años, los que nacieron en el desierto, porque anduvieron 40 años, y ellos entran con Josué en la tierra prometida, la leche, la que mana leche y miel. De eso habla, fíjense bien, ¿ok? Que es sombra y figura de cuando nosotros descansamos en Cristo Jesús, que es dar fruto de paz, en el espíritu de paz, de gozo, de fe. Ese es el espíritu, ese es entrar en el descanso, ¿ok? Y eso lleva un periodo de tiempo, o sea, no es que tú llegas, tú crees y ya descansé, no, hay un periodo de tiempo cuando el Señor te da el descanso, que es cuando das fruto. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, aquí está hablando de una escritura ya en el Antiguo Testamento, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Fíjense bien, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Hay una pausa. Hay una escritura que dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Cristo es nuestro reposo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser mansos. Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué es lo opuesto de esto? Vengan a mí los que están trabajados y cargados. Trabajados porque se quieren ganar la salvación. Cargados de pecados. Dice, y yo los voy a hacer descansar. O sea, ya dejen de tratarse de ganar la salvación.
Es gratis, es gratis. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Aprendan de mí que soy manso y humilde. Entonces, ¿qué era el fariseo? Orgulloso, altanero, o sea, presumido. Él quería presumir que él sí guardaba la ley y ni siquiera conocía las escrituras. Es lo que da a entender Cristo. Entonces dice, tenemos que ser mansos, así como están las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu o en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, debemos de ser como niños para ser... No, Joey, stop. Debemos de ser como niños para recibir las buenas nuevas. La salvación es gratis. Ese yugo no me digan que es pesado, hermanos. No es pesado. Van a creer que Cristo es un mentiroso, por Dios? No. Ahora vamos con las escrituras en Jeremías. Dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. ¿Se acuerdan? Pues ya se los expliqué. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo. ¿Ok? Por tanto, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Fíjense bien lo que dice aquí. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, venimos cargados de pecados. ¿Cómo? ¿Qué dice Cristo? Dice, dame, hijo, dame tu carga, yo la llevo, dámela. Entonces tú le das esa carga a Cristo y simplemente tú dices, yo soy salvo por lo que Cristo hizo por mí. Entonces tú le das gracias al Padre y tú le das gracias a Cristo. Gracias, Cristo Jesús, por usted llevar mi carga, Señor, por usted haber pagado mi deuda. Gracias, Señor. Así de simple es, hermanos, así de simple. Cuando tú haces eso, recibes el Espíritu y el Espíritu te lleva a toda la verdad. Pero no te tienes que salir de ahí. Porque ¿qué pasa? Tú dices, yo soy salvo por fe, ok, y al ratito vienes, te congregas en una congregación de fariseos y te dicen, no, aquí tienes que hacer esto y esto y esto para ser salvo. O sea, se les olvida que ellos fueron salvos por fe y se enseñorean de ustedes. ¿Ok? Hebreos 8. Fíjense bien. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, Cristo, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, en el cielo mismo. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. El sumo sacerdote primero tenía que hacer un sacrificio por él mismo antes de poder hacer un sacrificio por los pecados del pueblo, que eso era sombra y figura de Cristo, pero Cristo no tuvo que hacer un sacrificio por sus pecados porque él nunca pecó. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo un sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura
y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a regir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, sombra y figura. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. O sea, ya no el pacto el que hizo en el monte Sinaí, cuando les dio los 10 mandamientos, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice, aquí está Jeremías 31, y aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque será propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, fíjense bien, nuevo pacto ha dado por viejo al primero. Ya no estamos bajo la ley de los 10 mandamientos. Estamos bajo un nuevo pacto. Es lo que Cristo dice en la última cena. Al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Romanos 2, del 12 al 24. Fíjense bien. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Si tú estás bajo la ley y tú te quieres justificar con la ley, bueno, la misma ley te va a condenar a ti. Y así es como vas a ser juzgado. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, no son los que lo escuchan, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces, si tú te quieres justificar con los 10 mandamientos y estás desechando la sangre de Cristo, porque tú piensas que tú eres más bueno que Cristo, eso es lo que quieres, eso es lo que haces cuando te quieres justificar, que sí cumples los 10 mandamientos y no por lo que Cristo hizo por ti, entonces vas a ser juzgado por la ley, porque eres un carnal, si tú te quieres justificar así. Acuérdense, yo ya les dije, aquí mismo en esta carta, Pablo dice, yo soy carnal, pero la ley es espiritual. ¿Ok? No se les olvide eso. Nosotros somos espirituales cuando creemos en el Evangelio. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, aunque no tengan ley, ¿se fijan? No es necesario enseñar los 10 mandamientos. No estamos bajo la ley de los 10 mandamientos. Son ley para sí mismos. Fíjense bien, aquí está dando testimonio. Hermanos, los 10 mandamientos tienen que ver con el Espíritu Santo. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Perdón, ese es el segundo. Primer mandamiento, yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de servidumbre. Ese es el primer mandamiento. Tienes que creer al yo soy. Yo soy. Yo soy tu Dios. Ellos no creyeron. Segundo mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Se acuerdan cuando viene una persona y le dice, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar el reino? O para entrar en el reino. Y le dice, bueno, nadie es bueno, solo mi Padre. Dice, bueno, con los mandamientos. Entonces, él le habla de 5 mandamientos. No le menciona los primeros. Entonces,
dice, oh, eso yo los cumplo desde joven. Entonces dice que Jesús le amó y le dice, te falta uno. ¿Cuál le faltaba? Yo soy Jehová tu Dios y no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, como él tenía mucho dinero, eso es un Dios. Entonces le dice, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y luego ven y sígueme para que descanses en mí. Entonces esa persona no quiso, no creyó. Entonces si no creyó, seguía siendo carnal. No creyó. Entonces, una persona que no cree, o sea, mucha gente dice, yo sí creo, gracias Cristo, ok, sígueme. Oh, no, yo prefiero el dinerito, yo quiero dinero, Señor. Entonces no están creyendo, hermanos, no están creyendo, se engañan. Ahora, tengan en cuenta que todo es gratis. Si tú eres honesto y le dices al Señor, Señor, a mí me encanta el dinero, Señor, usted lo sabe, yo no le puedo mentir, a mí me encanta esto y esto, eso es otra cosa, hermanos. Sean honestos con el Señor, díganle, Señor, me encanta el dinero, me cuesta, Padre, ayúdeme, yo le entrego mi corazón, hágase su voluntad, Señor. Entonces ya el Señor viene y pone, a través del Espíritu Santo, pone pensamientos en tu mente y simplemente así, en un abrir y cerrar de ojos, te cambia tu modo de pensar, como diciendo, oye, ¿por qué anduve yo siguiendo estas cosas? Ese es el trabajo del Espíritu Santo, hermanos. Entonces, la salvación es gratis, pues porque tampoco podemos presumir, yo sí seguí al Señor, yo sí creí. No. Hay que reconocer quiénes somos. Somos pecadores. Yo por eso les digo, sean honestos. Sean honestos con el Señor. Padre, perdóneme porque soy un gran pecador o una gran pecadora. Padre, yo le entrego mi corazón. Hágase, Señor, según su voluntad en mí. Y deja que Él obre en tu mente y en tu corazón y que te guíe. Él te va guiando a través de su palabra y te puede poner personas enfrente de ti, a lo mejor como un estudio de estos, ¿verdad? Si es que en realidad el Señor nos mandó a predicar la palabra de Dios, tú no estás escuchando esta palabra de Dios nomás porque sí. Esto viene del Señor. ¿Ok? Entonces fíjense, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Fíjense bien, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias en Dios, lo que andaban haciendo los fariseos, y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Fíjense bien, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de robar, ¿robas? Aquí estaba hablando de los 10 mandamientos. ¿Tú qué dices que no se ha de adulterar? ¿Adulteras? Ok. Cuando ustedes escuchen a una persona, ¿verdad? Pecadores que andan haciendo esto, que andan robando. Nomás háganle esa pregunta. Hermano, ¿le puedo preguntar algo? A ver, dígame. ¿Usted ya no peca? Para que veas la cara que te va a poner. Se va a ofender. Hermano, pues todos pecamos. Entonces, ¿quién es usted para andar predicando la ley, hermano? ¿Qué no dice Santiago? Que solamente es uno el dador de la ley. Uno es el dador de la ley. Pero tú, ¿quién eres para que andes juzgando a otro? ¿Ok? Fíjense bien. ¿Tú qué dices que no se ha de adulterar? ¿Adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley,
con infracción de la ley deshonras a Dios. ¡Ay! Los católicos que andan ahí, que son idólatras y traen a la Virgen y tú. ¿Y tú quién eres? Si tú también eres idólatra. Hermanos, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Debemos de predicar el evangelio, y si el Señor te puso a exhortar a ciertas personas, bueno, si el Señor te puso, adelante. Pero si el Señor no te puso a exhortar a ciertas personas, cuidado, cuidado, porque la ira de Dios viene contra ti. Dice Cristo, ay, ay, ay de los fariseos, porque eso es ser fariseo, ¿ok? Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Oh, no, pero yo sí guardo el sábado. Yo no robo. Yo no adultero. Fíjense bien. Se los voy a explicar, ¿ok? Porque esto no es fácil de entender. ¿Ok? Tú que predicas que no se debe de robar, robo. Hermano, yo no robo. Yo puedo predicar porque yo no robo. ¿Ok? Le estás robando a Cristo. O sea, viene Cristo, el Hijo de Dios, y muere por todos. Entonces él dice, vaya y prediquen las buenas nuevas, el evangelio. Ya el pacto de los 10 mandamientos ya se borró. No más. No más. ¿Ok? No más. Ahora el nuevo pacto es coman y beban. ¿Ok? O sea, prediquen el evangelio, honra a Cristo y ama a tu prójimo. Pero esto solamente lo puedes hacer si el Espíritu de Dios está en ti. ¿Ok? Solamente si. Pero ya el Espíritu de Dios, que es amor, está en ti. ¿Ok? Entonces, no, pero yo no robo, hermano. El que dice que no peca, dice Juan, hace mentiroso a Dios. ¿Ok? El que dice que no peca, hace mentiroso a Dios. ¿Ok? ¿Tú qué dices que no se ha de adulterar? ¿Adulteras? ¿Quién es un adúltero? Una persona que no sigue a Cristo siempre es un adúltero. ¿Ok? Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegios. ¿Ok? ¿Quién es más importante para ti? ¿Cristo o tu esposa? ¿O tu esposo? ¿O tus hijos? ¿O tu madre? ¿O tu padre? ¿O el dinero? El que ama más, padre, madre, hijos, no es digno de mí, dice el Señor. Hermanos, en la carne todos somos idólatras, en la carne. Entonces debemos de reconocer que necesitamos al Espíritu para poder gobernar, porque el Espíritu tiene potestad bajo la carne, sobre la carne. Entonces, vamos a ser honestos, ¿verdad? De que todos somos pecadores. Entonces, en relación al pecado, para que una persona, vamos a decir, deje de practicar el pecado, necesita creer. Entonces, ¿cómo esta persona puede llegar a creer? Predicándole el evangelio. Entonces, si le predicas el evangelio y la persona no quiere y quiere hacer lo que quiera, bueno, ya el Espíritu de Dios en una comunidad, en un grupo, el Señor dice lo que se tiene que hacer. A algunos hay que expulsarlos, a otros hay que tolerarlos, dependiendo de lo que diga el Espíritu Santo, porque el Espíritu es el que nos guía. ¿Okay? Ahora, vamos a Romanos. Yo voy a terminar con fíjense bien, es el contexto. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. O sea, el pacto de los 10 mandamientos, la circuncisión, toda la ley. ¿La ley es pecado? En ninguna manera, dice Pablo. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia, no codiciarás. Si la ley no dijera, no codiciarás. Es el mandamiento, es uno de los 10 mandamientos. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia.
Porque sin la ley, el pecado está muerto. O sea, si no hay ley, el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era vida, que era para vida, a mí me resultó para muerte. Pero fíjense bien, pausa. Es necesario que nosotros muramos. Entonces tú no puedes morir para recibir no, tú no puedes morir, tú no puedes recibir el Espíritu si primero no mueres. Ahí es en donde Satanás se llevó una gran sorpresa, porque Satanás quería todo, nos odia. Entonces Cristo dice, ok, el que crea en mí, muera a los deseos pecaminosos de la carne. Aquí lo dice, vamos. Dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, dice Pablo, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Fíjense bien. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Los pensamientos que pone el demonio. Hay personas que dicen, oh no, el demonio no te puede tocar para que hagas maldad, hermano. No, o sea, la lucha está ahí. El Cristo dice, oren en todo momento porque el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Entonces, si tú descuidas el fuego del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se apaga y la carne toma control. Y vaya, regresas al mundo. Regresas al mundo. Ahí es donde cabe. Entonces te haces como los perros, que vuelves, como el perro que vuelve a su propia vasca. ¿Ok? Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. En mi carne, no en el espíritu, en mi carne. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Yo, como siempre digo, yo no quiero pecar. Yo quiero servir 100% a mi Señor, pero ya cuando menos, ya me estoy aventando a lo mejor aquí, a qué sé yo, o sea, viendo tal vez un documental, cosas que en realidad pues no le sirven a uno. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley y el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Yo quiero honrar a mi Señor, a Cristo, y yo siempre quiero amar a mis hermanos. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente, sirvo a la ley de Dios.
mas con la carne a la ley del pecado. Esa es la diferencia, hermanos. Esa es la diferencia. Entonces, la carne sigue siendo carne. La carne siempre sigue siendo carne. Carne es carne. Y ya la carne en sí ya lleva en sí su castigo. Por eso la carne se la comen los gusanos. ¿Okay? Ahí está ya el castigo. Pero el espíritu es el que vivifica. ¿Okay? Entonces, vamos a regresar. Yo no les he dado todavía la escritura. Yo decía que ya terminaba con esta. Le voy a leer lo que dice Pablo en relación a la iglesia de la Odisea en relación al sábado, a las ceremonias. En Cristo reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente y nosotros somos perfectos en Él, porque Él es el fundamento y la cabeza de toda gloria, de todo poder y fuerza, de toda autoridad en el mundo, y Rey de todos los reyes de la tierra. Pero si yo, Pablo, les he dicho esto en espíritu y toda verdad, ¿cómo es que se dejan perturbar ahora por doctrinas de hombres y leyes mundanas? Ustedes fueron circuncidados sin mano ni cuchillo mediante el Espíritu. En el momento que ustedes abandonaron vuestra vida pecaminosa, que fue una raíz poderosa en vuestro cuerpo de carne. Esto fue una verdadera y viva circuncisión en Cristo, porque ustedes fueron sepultados para el mundo con Cristo en vuestra carne pecaminosa mediante el bautismo del Espíritu. Y habéis resucitado, ya morimos y resucitamos de nuevo por la gracia de Cristo mediante la fe viva y el amor hacia Él. ¿Qué queréis entonces con la circuncisión antigua que ya dejó de ser? ¿Qué con la ceremonia que ya no tiene valor? Porque Cristo ya vino y resucitó y nosotros con Él. Por eso yo les digo que eso de la transubstanciación, de que el cuerpo sea, la hostia se hace el cuerpo de Cristo, hermanos, eso no es así. ¿Qué queréis entonces del sábado? Del sábado. Fíjense bien, si es que Cristo obró en cada día, Cristo obró en cada día y aún todavía obra, y convirtió con esto cada día en un día del Señor y no celebró el sábado. ¿Por qué hacen esto? Dice Pablo, pero yo los conozco, dice, y por eso lo digo. Cristo, como es Él, quiere ser pobre en el mundo, pero ustedes quieren oro, o sea, quieren dinero. Esto es el motivo porque ustedes quieren una casa, o sea, un templo donde congregarse, porque la casa, la verdadera casa, somos nosotros, nuestra alma, nuestro corazón. Un día queréis una casa, un día festivo, o sea, el sábado, con los adventistas o con los mesiánicos o con los, los judaizantes siguen siendo judaizantes. O el domingo, en el caso de la mayoría de las congregaciones. ¿Okay? Pero yo los conozco. Quieren un día festivo y vestiduras adornadas. ¿Okay? Ustedes dicen que Dios, mediante Cristo su Hijo, no abolió en ningún punto los preceptos de Moisés. Aquí estaba hablando de toda la ley, incluyendo los 10 mandamientos, sino más bien que los ha confirmado en la última cena y que por eso también la ceremonia de sacrificio debería existir. Pero yo, Pablo, apóstol del Señor, elegido por Dios y lleno del Santo Espíritu, ¿cómo es que el Espíritu nunca me ha indicado tales cosas? A pesar de que yo fui antes de mi llamado un mayor apasionado sirviente y esclavo del templo que lo que ustedes alguna vez fueron. Yo voy a parar ahí. Nosotros somos justificados en Cristo Jesús por fe, así de simple.
Así de simple. Hermano, entonces quiere decir, así de simple, así de simple. Reconócelo. Entonces, en la medida que tú reconoces eso, el Señor toca tu vida, toca tu corazón y te ayuda para que la mente de Cristo esté en ti. Y te vienen pensamientos. Yo siempre comparto esto como testimonio para que entiendan, porque algunas veces, pues, a veces la gente, una persona que se reconoce pecadora y recibe el Evangelio como un niño, que es manso y humilde como Cristo, y lo recibe así, no es difícil, recibir el Evangelio, a menos de que haya mucho orgullo en una persona, especialmente una persona religiosa. Entonces, cuando tú haces eso, el Espíritu Santo empieza a obrar y te pone dentro de lo que yo siempre comparto es, yo no quería servir al Señor. Yo entendí el Evangelio, pero no lo entiendes bien. O sea, digo, ok, Señor, ya entendí. Pero yo quería dejar el pecado para seguir a Cristo. Yo digo, Señor, me falta esto, no quiero dejar esto, nomás lo dejo y lo sigo. Y no pude, nunca pude. Entonces, como el Señor hacía el llamado, yo siempre que platicaba con él, me decía, sígueme, y yo siempre, pues me sentí, en realidad, la verdad, hermano, yo me sentía indigno. Digo, Señor, hermanos, todos somos pecadores, eso es lo que yo no comprendía. Yo digo, hasta que le dije, ok, Señor, está bien, yo lo sigo, pero usted sabe que yo no puedo dejar ese pecado. Entonces, en la medida que seguía al Señor, de un día a otro, esos pensamientos que yo tenía en mi mente simplemente se fueron. O sea, porque yo en mi mente decía, yo tengo que tener una mujer conmigo. Entonces había como una guerra en mi mente. Me daba que, bueno, mi esposa pues ya no quiso estar conmigo, Señor, yo no quiero pecar, yo necesito tener una mujer. Entonces, y yo no podía. Entonces yo andaba con una mujer, después con otra mujer. Nunca tuve dos mujeres. Nunca. Mi corazón siempre fue de una sola mujer. Entonces, cuando sigo al Señor, así de un día para otro, simplemente yo ya tuve otros pensamientos. O sea, yo no ocupo una mujer. Así de simple. O sea, fue algo que yo no comprendía. Fue eso, el tomar cerveza. Yo tomaba cerveza y fumaba. Yo quería dejar eso y nunca pude. Entonces ya digo, ok, Señor. Y ya de un día a otro así, yo no ocupo fumar. Un cigarro, no, gracias. Cervezas, de hecho yo tenía algunas aquí y hasta se echaron a perder, nunca, hasta que un día las tiré. Esos pensamientos los pone Dios. Los pone Dios. La palabra, por eso yo les digo, lean toda la Biblia, aunque no la entiendan. Hermanos, lean toda la Biblia. Cuando tú te llenas de la palabra de Dios, haz de cuenta que eres una computadora y te estás metiendo el software para que esa computadora trabaje. Entonces, entre más software le metas, más cosas van a pasar en esa computadora, o sea, más programas. Estudia con humildad, con humildad. Lee la palabra de Dios y pídele al Señor, Padre, enséñeme lo que usted quiera, Señor, hábleme, Padre. Hable, Señor, que su siervo escucha. ¿Ok? Que la paz de Cristo esté con todos ustedes.